Frecuencia Crística Podcast Movidos por la Fe es un espacio de conversación en base a las enseñanzas de Cristo Dios para toda persona de fe con inquietudes espirituales. Desde San Fernando, Zona Sur. Segunda temporada. Hola amigos y amigas, el Movimiento de Fe Crístico, Zona Sur de San Fernando, les da la bienvenida. Yo soy Carlos y estoy junto a Catalina. Hola. Y junto a María Paz para entregar el segundo capítulo de la segunda temporada de Frecuencia Crística, podcast Movidos por la Fe. Este espacio de conversación en torno a las enseñanzas de Cristo Dios, que dan base y dan sustento a la fe que nos mueve. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el arrepentimiento. Y para entenderlo de una mejor manera, les recomiendo que vean el capítulo 4 de la primera temporada, que hablamos de arrepentimiento y perdón. Sí. ¿Por qué es tan importante ver ese capítulo, Catalina? Bueno, es súper importante ver ese capítulo porque desde ahí van a poder entender este capítulo, que es un poquito más práctico. Ya en ese capítulo hablábamos sobre lo que es arrepentimiento para Cristo y que no existe un perdón verdadero y como lo entiende Cristo sin este arrepentimiento, ¿ya? Y de eso vamos a hablar hoy día. ¿En qué consiste este arrepentimiento de una forma más práctica y qué no es arrepentimiento para Cristo? Exactamente, lo primero es tener bien clara esa base. Exactamente. Lo que es y lo que no es. Porque el hombre suele acomodar todo un poquitito y ahí nos vamos distorsionando y perdiendo el camino. Exactamente. Bien, vamos a buscar hacer un ejercicio práctico para que esto resulte. Vamos a imaginar un personaje, le vamos a llamar Pedro. Entonces Pedro va a guiar esta historia. Entonces Pedro tiene ciertas características. Pedro es una persona de fe que cree en Cristo. Esa es su base, ¿ya? Entonces Pedro, al igual que todas las personas, tiene virtudes, tiene defectos, ¿cierto? Y tiene problemas, porque se enfrenta a situaciones. Entonces cierto día, Pedro estaba conversando con su vecino y entre una cosa y otra se le calentaron los ánimos y tuvieron una discusión. Exacto, y esto llegó a una pelea. Se pelearon a golpes. Pedro, ya con la adrenalina arriba, golpeó a su vecino y finalmente regresó a su casa. Una vez bajaron estas revoluciones, Toma agüita para Exacto, se quieta profundo, para calmarse. Y una vez pasa toda esta adrenalina que es producto de este encuentro que tuvo con el vecino, empieza a reflexionar, empieza a pensar en lo que hizo. Y ahí aparece su fe, aparece Cristo. Se cuestiona. Exacto, y él como tiene un nivel, un grado de conciencia, se da cuenta que no obró de la mejor manera. O de relación con Cristo. Exactamente. Entonces cuando él es consciente de ello, como toda persona, lo primero que va a pensar, voy a ir a pedirle perdón. Claro, es como ir... Porque me estoy midiendo en base a que yo le pegué a la persona. Claro. Lo que nosotros llamamos el efecto. Claro. Me mido en base al efecto. Se arrepiente del efecto de lo que le pegaba. Exactamente. Lo que sería un acto formal. Exacto. Y eso sería precisamente lo que no es. ¿Y qué sería lo que es? Arrepentirse, pero de la causa que lo llevó a cometer ese error. Y la causa es el motivo. Exactamente. La razón, la raíz de Entonces, lo que lo hizo. Sería entonces una reflexión profunda de uno mismo, de la causa de uno, no del otro. Exactamente. Entonces ahí Pedro ya tiene el primer concepto. Él entiende que no está en el efecto, sino que está en el motivo. Para que exista un arrepentimiento verdadero, como Cristo lo entiende. Entonces, cuando él tiene claro eso,
comienza un proceso de decir, ¿me hago responsable de esto Exacto. o dejo que pase? ¿Cierto? Cuando yo tomo la postura de acción, de compromiso con mi fe, me movilizo y me hago responsable. Lo que es. Lo que es. Pero lo que no es echarle la culpa al vecino. Exactamente. El vecino me dijo que no era esto. Él me llevó a pegarle. Él tuvo la culpa. Exactamente. Buscar culpables. Exacto. Eso sería lo que no es. Y luego que yo tengo claro esto, ¿cierto? Que yo para corregir esto tengo que buscar esa causa en mí. Exacto. Inevitablemente voy a comenzar a hacer una búsqueda desde mi interior, ¿cierto? Mediante una reflexión que sea autocrítica. Claro, y en ¿cierto? esa reflexión se puede dar cuenta también que siempre caía en lo mismo, que, no sé, pues, anteriormente también había caído en llegar a los golpes, en acalorarse y llegar a los golpes. Con otras personas. Exacto, se dio cuenta que como que en su vida había estado cometiendo esos errores. Po. Era una forma de solucionar las cosas Exacto. ante la adversidad. Exacto. Entonces cuando llega a esa reflexión, está buscando el motivo, está buscando esa causa. Exacto. Y esa causa puede tener raíz mucho más atrás. ¿Qué pasa si en la historia, en la vida de Pedro, él fue una persona que se crió, o lo criaron más bien, a los Exacto. golpes? Entonces cuando había un conflicto, todo se resolvía con un golpe. Claro. Entonces cuando él asume y entiende esa forma de hacer las cosas, y esto viene de muy atrás, naturalmente va a tener una disposición a resolver las cosas de esa forma. Claro, y a lo mejor, porque a lo mejor él definía y decía, yo soy violento. Estoy siendo violento, sí, la manifestación, pero a lo mejor y la raíz no era esa, era el paradigma y la idea que él tenía detrás, que las cosas se arreglaban de ese modo. Exactamente. Y es muy importante porque cuando Pedro hace esta reflexión, él llega a algo mucho más profundo. Claro. Porque si él no toma este camino, ¿qué hubiese hecho? Si hubiera dejado llevar... Ir a pedirle perdón al vecino, dejar las cosas ahí y ya no lo hubiese revisado la situación. Como hubiese quedado igual, todo. ¿Y qué hubiera pasado? Que esto se hubiera repetido. Volver, y Pedro va... La misma piedra. Exacto. Pedro 50 veces yendo a pedir perdón porque se peleó. Sí. Y a lo mejor a distintas personas. Exacto. Claro, ahí el protagonista va cambiando. Exactamente. Pero el problema es el mismo. Exactamente. Entonces, eso es lo importante de encontrar esa raíz. Claro. Porque yo ya estoy cumpliendo la primera parte para aplicar el arrepentimiento y el perdón, que es encontrar ese motivo. Exacto. ¿Y qué lo motiva a hacer ese arrepentimiento y perdón? Porque acá a Pedro lo motiva ser coherente con su fe. No Exactamente. está buscando ser bueno, que los demás lo vean bueno, o que no sé, lo que busca es ser coherente con su fe, ser coherente con la fe que lo mueve. Y eso es tener realmente a Cristo como un Dios vivo. Y eso lo impulsa al cambio. Exactamente. Porque sin este reconocimiento, no hay acción. Exacto. No se moviliza. No, y no hay sigue cambio. igual. Exactamente. Muy bien. Como Pedro ya encontró su causa, ahora queda aplicar el perdón, Exacto. que tiene una forma y tiene una manera determinada, que veremos en el siguiente capítulo de Frecuencia Crística. Exactamente. Bien, ¿qué podemos concluir de esto que hemos conversado, María Paz? Bueno, que el arrepentimiento que el Cristo vivo nos enseña es la toma de conciencia de la causa que me llevó a cometer este error o pecado. Exactamente. Exacto. Y también el arrepentimiento verdadero que Cristo entiende mora en uno mismo. Exactamente. No mora en el otro, era lo que explicábamos recién en los ejemplos. No es lo que me dijo el vecino o la pelea que tuve, sino que mora, ¿qué me pasa a mí? En esa reflexión interna. Y también ahí, cuando uno hace esa reflexión interna, también es la responsabilidad que uno tiene con su propia fe, Exacto. con la fe y la coherencia de fe que le vive. Exactamente. Esos serían los puntos más claros
o más claves sobre la manera de entender el arrepentimiento para Una Cristo. pincelada. Exactamente. Ustedes pueden profundizar, ¿cierto? Porque si usted desea conocer más sobre el arrepentimiento y perdón, le quiero contar que cada 15 días estamos realizando talleres, conversatorios, encuentros, en los que hablamos de estos temas de Cristo. Y el día 9, día sábado, 9 de septiembre, vamos a hacer el evento de cierre al tema del arrepentimiento y el perdón. Si usted quiere participar, toda la información va a quedar abajo en la descripción para que usted pueda conocer sobre estos temas. Sí. Estos talleres, estos encuentros se realizan de forma presencial acá en San Fernando, y entre Rancagua y el sur de Chile tenemos la facilidad de hacerlo mediante la plataforma online. Así que si usted realmente quiere participar, no va a haber ninguna limitante. Exactamente. Y bueno, también hay una instancia de un poquito más empeñativa en el fondo, Exacto. que porque nosotros tenemos espacio para todos, ¿no es cierto? Toda persona de fe. Y en este caso, si usted quiere indagar un poco más, si quiere aplicar esto y profundizar un poquito más, está esta instancia que tenemos semanal, que requiere sí de un compromiso en la asistencia y en la práctica. Exactamente. Nos pueden seguir en las redes sociales, los invito a compartir este contenido para que le pueda llegar a mucha más gente y mucha más gente pueda conocer sobre estos temas. Dicho esto, esto sería todo por el capítulo de hoy. Exactamente, Carlos. Nos vamos a ver en el siguiente, como ya hemos anunciado, vamos a hablar del perdón. Así que lo esperamos allí. Seguiremos hablando de la historia de Pedro. Seguiremos hablando de la historia de Pedro. Continuación. Exactamente. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente capítulo de Frecuencia Crística, podcast Movidos por la fe. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Un abrazo grande. Si deseas conocer más sobre el camino espiritual crístico, visita www.movimientocrístico.org.